Muy buenas de nuevo. En este vídeo vamos a explicar lo que es el momento de una fuerza. Bueno, imaginemos que tenemos un objeto que está sujeto o anclado aquí a un punto O y puede rotar libremente respecto de él. Entonces, ¿qué debemos hacer sobre este objeto para que rote? La mayoría de vosotros contestaréis, tenemos que hacerle una fuerza, ¿vale? Pero la respuesta no es precisa del todo. Lo que realmente hay que hacerle es un momento respecto a este eje de giro. Hay que aplicarle un momento. Hay que aplicar una fuerza que tenga momento de giro respecto a ese punto. Voy a ver si me logro explicar. Imaginad que le aplicamos una fuerza así. Vamos a llamarle F1. Y la pregunta es, ¿lograremos que este objeto gire? La respuesta es bastante obvia. La respuesta es que no. Imaginad que esto es una puerta vista desde arriba, estos son las bisagras. Si nosotros hacemos una fuerza de ese tipo tirando de la puerta, pues no haremos que gire la puerta, ¿verdad? Ahora, imaginad que hacemos otra fuerza. En este caso la hacemos aquí. Por ejemplo, así. Y a esta le llamamos F2. Y realizamos la misma pregunta. ¿Conseguiremos que esta puerta gire? Y la respuesta es otra vez que no. Pongo el mismo ejemplo que he puesto antes. Imaginad una puerta, si yo ejerzo una fuerza sobre la bisagra de la puerta no voy a conseguir que gire de ninguna de las maneras. Entonces, para que una fuerza sea capaz de hacer girar un objeto respecto a un eje, primero, debe aplicarse fuera del eje de giro y además su dirección no debe atravesar el eje de giro. Fijaos que esta F2 está aplicada directamente sobre el eje, esta está aplicada fuera del eje, pero si nosotros extrapolamos la dirección de la fuerza, pasa por el eje. Así que es como si la aplicásemos directamente en el eje también. Entonces, si aplicamos una fuerza sobre el eje de giro, es imposible que hagamos girar la puerta. Entonces, por ejemplo, imaginemos que hacemos una fuerza que es así. Esta le voy a llamar F sin subíndice porque es más importante. ¿Vale? Si hacemos esa fuerza, ¿lograremos girar el objeto? La respuesta es que sí, que lo haremos girar. ¿Vale? Hay una magnitud que podemos calcular, que es lo que he llamado antes momento de la fuerza, y cuanto mayor sea el momento de la fuerza, mayor será la capacidad que tengo de hacer girar el objeto. Vamos a intentar obtener cualitativamente cuál va a ser la dependencia de ese momento de la fuerza, ¿vale? Por ejemplo, nos podemos preguntar si aumento la fuerza en sí, el valor de la fuerza, el módulo, ¿tendré más capacidad de hacer girar este objeto? La respuesta es que sí, ¿no? También es obvio. Si yo hago más fuerza, más capacidad de girarlo. Otra pregunta que igual no es tan obvia, pero si nos vamos al ejemplo de la puerta, vista desde arriba, pues seguramente que lo intuyáis muy claro. Si yo hago la fuerza más lejos del eje de giro, cuanto más lejos la haga esa fuerza, ¿tendré más capacidad de hacerlo girar? La respuesta también es que sí. Hice el ejemplo de la puerta. Si yo la empujo para cerrarla, por ejemplo, en un punto que está muy cerca de las bisagras, voy a tener que hacer muchísima fuerza para cerrarla. En cambio, si yo la empujo del picaporte de la puerta, voy a tener que hacer muchísima menos fuerza para girarla. Entonces también tiene que ver con la distancia al eje de giro. A mayor distancia, mayor es el momento, mayor es la capacidad que tengo de hacer girar ese objeto, a mayor fuerza también. Pero hay otra cuestión. Y es que, fijaos en esta fuerza. Si yo en lugar de hacerla con este ángulo, me voy acercando a este de aquí, ¿qué pasará?
cuando llegue a ser F1, hemos dicho que no tenía capacidad de girar. Entonces, lo lógico es pensar que cuanto más me acerque a esta dirección, F1, menor capacidad de giro tengo, menor momento va a hacer esta fuerza. Y cuanto más me aleje, ojo que la dirección es esto, ¿eh? No es solamente hacia la derecha, también es hacia la izquierda. Y cuanto más me aleje de esta dirección de F1, mayor será mi capacidad de hacer girar este objeto. Entonces, es también lógico pensar que dependerá de alguno de estos ángulos. ¿Vale? Vamos a llamar a este ángulo de aquí alfa, por ejemplo. Cuando alfa sea muy pequeño, peor capacidad de giro. Cuanto alfa se acerque a 90 grados, es decir, aquí, mejor. Mayor capacidad de giro. ¿Cómo resumimos todas estas dependencias en una ecuación? A ver, un segundo, porque necesitaré también este vector de aquí, que es mi vector R. Es la distancia del eje de giro al punto donde estoy aplicando la fuerza. Como decía, ¿cómo resumimos todo esto? ¿Cómo podemos definir el momento de giro, el momento de fuerza, a partir de todas estas dependencias que hemos averiguado? Bueno, pues el momento, que se suele llamar con la letra tau o m mayúscula en otros textos, es un vector, para empezar, ¿vale? Y es igual a el producto vectorial de el vector r y el vector fuerza. Esta es la definición de momento de una fuerza. El producto vectorial es una operación entre vectores que da como resultado un vector. El producto escalar, que vimos en otras ocasiones, es una operación entre vectores, pero da como resultado un escalar. Se puede calcular el módulo de este producto vectorial, y el módulo se obtiene como el módulo de R por un módulo de F por el seno del ángulo que forman R y F, alfa. En este caso es alfa, fijaos que lo he definido así. Para saber este ángulo que forman R y F, o dos vectores en general, lo que se suele hacer, o lo que hago yo, es colocarlos con un origen común. Este sería F, este sería R, y el ángulo más pequeño entre ellos es el ángulo que forman. En este caso sería alfa. Vamos a ver si cumple todo lo que hemos averiguado antes, o en lo que nos hemos basado para esta definición. Si R es más grande, tau es más grande, ¿verdad? Es directamente proporcional. Si F es más grande, también tau es más grande. ¿Y para qué ángulo alfa tau tiene el máximo valor? Para 90, que el seno vale 1. ¿Vale? Así que el valor máximo del momento de esta fuerza será R por F por el seno de 90. Ya hemos definido el momento de una fuerza. Lo único que nos queda por definir es la dirección y sentido de este vector, momento de la fuerza, porque os he dicho hace un momento que era un vector. Entonces, hay que saber que el resultado de un producto vectorial es un vector que es perpendicular al plano que forman los dos vectores originales. Entonces, si R y F están en el plano de la pizarra, tau será perpendicular al plano de la pizarra, será o bien entrante o bien saliente. ¿Cómo podemos saber si es entrante o es saliente? Pues hay diversas maneras de hacerlo. Una de ellas es la ley de avance del tornillo, o ley de la botella, desenroscar una botella, del tapón, no sé, tiene diversos nombres, lo podéis llamar como queráis, que creo que para mí es la más sencilla. ¿Qué se hace? Tenemos que ver qué sentido de giro debemos hacer para ir del primer vector al segundo. En este caso sería este de aquí, ¿vale? Para ir del primer vector del producto vectorial al segundo. Entonces, mentalmente debemos imaginar
¿Qué es lo que le pasaría a un tornillo con un destornillador si nosotros hiciéramos ese movimiento? ¿O qué le pasaría a un tapón de una botella de refresco, de agua, de lo que sea, si nosotros hiciéramos ese movimiento? En ambos casos os daréis cuenta de que en el tornillo lo meteríamos dentro de la pared, la madera o lo que sea, y en el caso del tapón lo enroscaríamos. Así que el sentido del vector momento es hacia adentro. En este caso. ¿Y cómo se expresa un vector que va hacia adentro? Pues se expresa con un circulito y una aspa. Este sería mi vector momento. Circulito y una aspa. Y va hacia adentro del papel o de la pizarra. Imaginad que fuera otro sistema, ¿vale? Donde la fuerza, en lugar de ser hacia abajo, es hacia arriba. Imaginad que tenemos mi vector R y mi fuerza F'. En este caso, el movimiento es al contrario, ¿vale? Si nosotros imaginamos el tapón de la botella o el destornillador, veremos que así desenroscamos el tapón. Así que el momento va hacia afuera de la pizarra. ¿Cómo se expresa un vector que va hacia afuera de la pizarra? Pues es un circulito igual, pero con un punto en el centro. Es como una flecha, que viéramos desde atrás con las aspas de la flecha, las plumas o lo que sea, o vista desde delante que vemos la punta de la flecha. Y este sería mi vector momento de esta fuerza F', vamos a llamar tau' si queréis. Y con esto tendríamos caracterizado completamente el vector momento de esta fuerza. El módulo con esta expresión y la dirección y sentido, dirección perpendicular al plano que forman los dos vectores, y el sentido con esta regla de avance del tornillo o de desenrosque del tapón, como queréis llamarle. Bueno, espero que haya quedado claro y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.